Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Ayer se llevó a cabo la rueda de prensa en donde grupos unidos del Carnaval dieron a conocer detalles de lo que será el próximo evento del Carnaval denominado Dance Parade. Esta es la primera vez que se organiza este evento en el Carnaval, por lo que la expectativa es muy grande. Ellos iniciaron con un cupo de 1.500 participantes, pero viendo la gran acogida que tuvo esta actividad, decidieron ampliarla a 2.500 participantes. Aruba se alista para uno de los eventos más esperados del año, que inicien los días fuertes de parada. Para esto, la nueva organización SMAC decidió añadirle un nuevo componente a esta fiesta cultural llamado Dance Parade. El Dance Parade es un concepto de música electrónica con la soca acá en la isla de Aruba. Y es la primera vez que lo estamos organizando para ver la reacción de la gente. Es una parada de música electrónica que va a tener todos los DJs locales de la isla, como Carrickson, Nuts Beats, Fellow, DJ Vibes, DJ 101 y MC Ops. Vamos a tener 2 trailers que los DJs van a presentar en los trailers, y tenemos una cantidad de colores de camisetas que las gentes pueden vestir y participar en el evento. Participar es muy fácil, pero por ser una actividad que se está inaugurando, quisieron abrir tan solo la participación de 2.500 personas que estarán durante esta Dance Parade en el Carnaval. Tiene que comprar un t-shirt que cuesta 95 florines. Con eso va a conseguir la música, todos los DJs, puede bailar detrás del DJ que ellos quieran, y consiguen también un open bar y el ambiente que vamos a poner esa noche en la calle. Hay mucha expectativa, no solo por ser la primera vez, sino porque el público en general quería ver este evento de música electrónica dentro de un carnaval. Esperamos lograr 2.500 personas en este evento y naturalmente captar la atención de los jóvenes y los que se sienten jóvenes de corazón también, ¿no? Así que la edad no importa, solamente tienes que disfrutar de la música, del ambiente, gozar del carnaval, un ambiente diferente, y venir a participar en el Dance Parade. Y esta es una buena noticia para los colombianos, sea que vivan en el país o que residan en Aruba. El presidente Juan Manuel Santos confirmó la noticia que gracias a una conversación que tuvo con su homólogo Danilo Medina, fue eliminada la visa para los colombianos que quieran ir a República Dominicana. Hasta ahora no se conoce una fecha desde cuándo iniciará a regir esta eliminación, pero lo que sí fue confirmado por el mismo Santos es que ahora República Dominicana no solicita visa a los colombianos que quieran ingresar a su país. El mandatario colombiano Juan Manuel Santos agradeció este miércoles al presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, por la decisión de este país de eliminar los visados para el ingreso de colombianos a su país. Abro comillas. Le acabo de agradecer al presidente Danilo Medina de República Dominicana su decisión de quitarle la visa a los colombianos para entrar a su país, expresó el presidente Santos en su cuenta de Twitter desde Costa Rica, donde asiste a la tercera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Antes, ahora los colombianos debían solicitar un visado para ingresar a República Dominicana o tener visa vigente para Estados Unidos, Canadá, Reino Unido o la Unión Europea, la llamada Schengen, teniendo así que comprar una tarjeta de turismo que se adquiriría a la llegada al país o en los consulados dominicanos. Así, el gobierno de Medina se suma a los 33 países que no le exigen visa a los colombianos para su ingreso. Mientras tanto, Colombia y Perú esperan la excepción de la visa Schengen por parte de la Unión Europea, con la que se podría ingresar libremente a 26 países. Aún esta medida no se sabe cuándo empezará a implementarse y que de esta forma los colombianos puedan ingresar a territorio dominicano libremente. Ayer vimos en imágenes la visita que le realizó la estrella del fútbol colombiano, el Pibe Valderrama, al 10 del Real Madrid, James Rodríguez. Pero hoy tenemos las declaraciones de estos dos personajes que le han dejado una gran alegría al fútbol colombiano. ¿Bien? Buena, ¿cómo está? Bien. ¿Todo bien? ¿Y tú? Esta era la reacción de James al ver en la ciudad Real Madrid a uno de sus ídolos, Carlos el Pibe Valderrama. El exfutbolista colombiano quiso sorprender a su compatriota y 10 del Real Madrid antes del entrenamiento de este miércoles, dando lugar a un cariñoso encuentro entre ambos, muy especial para James.
Ídolo mío. Una admiración mutua entre dos futbolistas de distintas épocas, pero ambos ya en la historia del fútbol colombiano. Yo pienso que es esto mutuo, él siente también admiración por mí y yo también por él, entonces yo pienso que es algo mutuo. Estamos igual, estamos en épocas diferentes. En la época mía él era un niño, ahora él es nuestra estrella y nosotros siempre lo seguimos, ídolos compartidos como decimos, y hacemos fuerza para que siga creciendo y siga enseñando y dándole alegría a nuestro país, que necesitamos estos valores. Para James Valderrama es un ídolo y el encuentro en la Ciudad Real Madrid fue una gran sorpresa para él. Eso es lo que queríamos, aprovechando el paso por acá por Madrid, tratar de saludarlo y darle ánimo y mandar el mensaje que Colombia para pendiente y que solamente felicitaciones por todo lo que está haciendo. Encontrar a alguien así, que es ídolo mío cuando yo era niño, es algo grande y es algo único y es una persona que yo siempre admiré y que voy a admirar para toda mi vida. Tras sorprender a James Valderrama, estuvo visitando la Ciudad Real Madrid y pudo saludar a miembros del cuerpo técnico como Fernando Hierro. Luego presenció el entrenamiento del conjunto de Carlo Ancelotti. El pibe sigue de cerca la evolución de la estrella colombiana en el Real Madrid. Se adaptó rápidamente, yo pienso que en los pocos partidos que ha realizado lo ha hecho muy bien. Pienso que se adaptó rápido al grupo también, y eso le da mucha tranquilidad para demostrar toda su calidad. Demostró que es un jugador de calidad y eso le da más tranquilidad a él para seguir aprendiendo. Un gran equipo, un gran club, y está adaptado rápidamente, que eso es importante para uno como jugador. Estos muchachos nos están representando bien. Una mañana de sorpresa y reencuentro entre dos grandes del fútbol colombiano en la Ciudad Real Madrid. Desde hoy, quienes quieran tener el mejor lugar, espacio, silla o banco para disfrutar del carnaval, pueden empezar a separar sus lugares. Cada asistente desde hoy jueves pueden reservar sus sillas o poner objetos en la ruta del carnaval para así gozar completamente de esta fiesta cultural. El cuerpo policial anuncia que hoy jueves 29 de enero desde las 5 de la tarde permitirán al público reservar sus lugares en la parte del camino sobre la ruta del carnaval. Todos los objetos puestos para reservar antes de la fecha serán retirados de la ruta del carnaval. Los únicos objetos que se les permite a los lados del camino son los trailers en los cables correspondientes. Después de la parada del próximo domingo, deberán recoger y quitar todas las sillas que serán puestas en esta ruta. El cuerpo policial informará a su debido tiempo a través de un comunicado cuál será el día para el cual podrán poner de nuevo estas sillas para la siguiente parada. La policía estará quitando los vehículos que estén detenidos reservando algún lugar. En el caso en que la policía se lleve el auto, el dueño deberá presentarse con su licencia y deberá tener todos los documentos en orden. Asimismo, la policía cobrará 25 florines por cada día que ellos se queden con el auto. Los que coloquen uno o más objetos para reservar sus lugares deberán recordar que no pueden poner objetos peligrosos que puedan causar algún peligro a los peatones y también por motivo de seguridad, tanto para las personas que tengan y estén disfrutando del carnaval alrededor de Aruba. Y cerramos nuestra emisión de Pulso Latino con una noticia bomba. Al parecer, al cantante Enrique Iglesias lo están acusando de plagio por su reconocida canción Bailando. Dos artistas aseguran que tanto Sony Music como el artista español robaron el tema. Enrique Iglesias. El cantante Enrique Iglesias ha vuelto a ser acusado de plagiar parte de la letra y la melodía de su famoso sencillo Bailando, con el que él ganó el premio a Mejor Canción del Año en la pasada edición de los Grammy Latino. Christian Scuti y Herman Skull aseguran que la canción es una copia del tema que compusieron en el 2009, Quiero Bailar Contigo, el cual enviaron a un ejecutivo de la productora Sony, del que nunca obtuvieron respuesta. Ahora ambos acusan a la compañía copropietaria de los derechos del sencillo y a Enrique Iglesias de orquestar una conspiración para robarles sus derechos como autores. Esta no es la primera ocasión que la canción Bailando se ve envuelta en polémica, ya que el pasado mes de junio el artista peruano Pelo de Ambrosio también acusó a Iglesias y al cubano December
Bueno, con quien colabora en la versión original del tema, de haber copiado la entrada y los coros de su composición Lejos de ti, aunque finalmente decidió renunciar a su intención de denunciar el plagio después de las duras críticas que recibió a través de redes sociales. Tu filosofía, mi cabeza está vacía, ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Soy Alejandra Forero y llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en la próxima emisión. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag.